Nunca he creído en la suerte. Nací en un barrio de Bogotá donde lo único que cae del cielo son deudas y promesas rotas. Tengo 24 años y desde que mis padres murieron en un accidente, mi vida se resume en una sola misión: cuidar a mi hermana Valentina, de 10 años. Ella es la única razón por la que no me he rendido. Trabajaba descargando camiones por unas cuantas monedas. Esa noche, después de otra jornada eterna, paré en la tienda para comprarle una chocolatina. Delante de mí, un tipo compró un billete de lotería. ¿Y si se la gana?, le dijo el tendero. Eso no pasa, respondió riendo. Cuando me tocó, sin pensarlo, pedí uno también. Lo metí al bolsillo sin darle importancia. Al día siguiente, todo el barrio hablaba del premio mayor. Cayó aquí, gritaban. Sentí un escalofrío. Saqué el billete arrugado y miré los números, 38-21-59. Los comparé con los del cartel y me quedé mudo. Eran los mismos. El tendero me miró y dijo en voz baja: guarde eso, mijo. Aquí hay mucho vivo. Esa noche casi no dormí. Valentina me preguntó por qué estaba tan callado. Le conté, y sus ojos se iluminaron. De verdad somos ricos, dijo. Asentí, pero también le pedí que no dijera nada. Prometido, respondió abrazándome. El lunes fui a la oficina de la lotería. Cuando la funcionaria pasó el billete por la máquina y me dijo felicitaciones, es el ganador, sentí que el mundo se me encogía. No alegría. Miedo. Miedo de la gente, del barrio, de mí mismo. Los días siguientes fueron un caos. Parientes que no veía hace años aparecieron de la nada, vecinos me sonreían, otros me pedían favores. No sabía en quién confiar. Hasta que una noche miré a mi hermana dormida y tomé una decisión. Mañana nos vamos, le susurré. ¿A dónde?, preguntó medio dormida. A donde haya mar. Empaqué lo justo, saqué parte del dinero y al amanecer salimos del barrio sin mirar atrás. Mientras el bus avanzaba hacia Cartagena, ella apoyó su cabeza en mi hombro. Ahora sí somos libres, ¿cierto?, dijo. Yo quise creer que sí. Pero en el fondo, sentí que lo más difícil apenas comenzaba. Llegamos a Cartagena después de 12 horas de viaje. Valentina dormía abrazada a su mochila y yo miraba por la ventana, tratando de entender si de verdad había hecho lo correcto. Tenía dinero, sí, pero también una sensación extraña en el pecho, como si hubiera escapado de algo que aún me perseguía. Al bajar del bus, el aire cálido y salado me golpeó la cara. Era la primera vez que Valentina veía el mar. Corrió hasta la playa más cercana y se quedó mirando el horizonte, descalza, riendo. «Andy, parece que el mundo no se acaba nunca», gritó. Y por primera vez en años, sonreí de verdad. Nos hospedamos unos días en un hostal pequeño. Nadie nos conocía, y eso me daba tranquilidad. Fingí ser un joven que había vendido un negocio en Bogotá. Nadie preguntó más. Con parte del dinero, compré una casa vieja frente al mar, de paredes descascaradas y ventanas oxidadas. No era una mansión, pero tenía algo que nunca habíamos tenido: paz. Los primeros días fueron perfectos. Valentina iba a la escuela del barrio, hacía amigos, y yo planeaba en silencio qué hacer con el dinero. No quería despilfarrarlo. Quería asegurarle un futuro, lejos del hambre y de la miseria. Pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, el miedo volvía. Miedo a que alguien supiera, miedo a que vinieran por nosotros. Una tarde, mientras Valentina jugaba con una cometa, un hombre se me acercó en la playa. Moreno, con acento costeño, sonrisa confiada. ¿Nuevo por aquí?, preguntó. Más o menos, respondí con cautela. Soy Julián, tengo un barcito allá al fondo. Si necesita algo, me dice. Cartagena es linda, pero no siempre amable con los forasteros. Su tono me dejó inquieto. Esa noche, al cerrar las cortinas, noté una sombra frente a la casa. Tal vez era mi imaginación, o tal vez no. A los pocos días, comencé a recibir llamadas de números desconocidos. Nadie hablaba. Solo silencio. Luego una voz grave. «Sabemos quién eres, Andrés». Me quedé helado. Colgué, pero el miedo ya se había instalado. Al día siguiente, un carro negro estacionó frente a la casa y permaneció allí por horas. Fingí que no lo veía, pero sentí los ojos de alguien clavados en mí. Valentina no notaba nada.
Solo me decía que estaba feliz, que le encantaba el mar. Y yo, mientras la veía reír, supe que no podía fallarle. Si alguien venía por nosotros, no me importaría el dinero. Haría lo que fuera para protegerla. Lo que no sabía era que ese miedo tenía razón de ser. Pasaron 3 días y el carro negro seguía apareciendo frente a la casa. Nunca bajaba nadie, pero siempre estaba ahí, como un recordatorio silencioso de que mi secreto no era tan secreto. Intenté ignorarlo, hasta que una noche, mientras cerraba las ventanas, escuché un golpe seco en la puerta. Valentina dormía. Caminé despacio hasta la entrada y pregunté: ¿quién es? Silencio. Cuando abrí, no había nadie, solo un sobre en el suelo. Adentro había una nota escrita a mano: no se puede escapar del pasado. Sentí un escalofrío. Guardé la carta sin decirle nada a mi hermana. A la mañana siguiente, fui al bar de Julián. Tal vez él sabría algo. ¿Viste un carro negro rondando por aquí?, pregunté. Él me observó un segundo, serio. Aquí hay gente que pregunta mucho y escucha poco, amigo. Cuídese. Cartagena tiene ojos donde uno no los ve. Su respuesta me dejó con más dudas que antes. Regresé a casa pensando en si había sido un error venir aquí. Mientras tanto, Valentina dibujaba en la mesa del comedor. Mira, Andy, dijo enseñándome su dibujo, los dos de pie frente al mar, sonriendo. Me partió el alma verla tan tranquila mientras yo me ahogaba en paranoia. Esa noche, el teléfono volvió a sonar. La misma voz grave repitió: te advertimos, Andrés. El dinero no limpia las manos. Me quedé paralizado. ¿De qué hablaban? ¿Era una amenaza o un mensaje equivocado? Empecé a pensar en todas las veces que conté la historia en Bogotá, a las personas que pudieron escuchar, a los amigos que tal vez me siguieron. A la mañana siguiente, decidí ir al banco a retirar una parte del dinero. No quería tenerlo todo en una sola cuenta. Cuando salí, noté el mismo carro negro estacionado a media cuadra. Crucé rápido y tomé un taxi. El conductor me miró por el espejo. ¿Todo bien, jefe? Sí, solo apúrese, por favor. Llegué a casa sudando. Valentina jugaba con un vecino, ajena a todo. Me senté en el borde de la cama y entendí que algo debía hacer. Si alguien sabía dónde estábamos, era cuestión de tiempo antes de que vinieran. Esa noche, mientras el mar rugía al fondo, escribí una carta y guardé algo de dinero en la mochila de mi hermana. Por si acaso. No sabía quién me buscaba ni por qué. Pero algo me decía que esa historia, la de me gané la lotería, apenas estaba empezando, y no con un final feliz. No dormí en toda la noche. Cada ruido me parecía una amenaza. Valentina respiraba tranquila, y yo me quedaba mirándola, pensando si había hecho lo correcto al traerla conmigo. Al amanecer, salí a caminar por la playa. El carro negro ya no estaba, pero sentí que alguien me observaba desde lejos. Cuando volví, Julián me esperaba en la puerta. Andrés, tenemos que hablar, dijo con tono serio. No aquí. Fuimos al bar. Cerró las cortinas y me ofreció un café. ¿Te están buscando? Preguntaron por ti unos tipos del interior. No parecían policías. ¿Qué querían?, pregunté, intentando disimular el temblor en mis manos. No dijeron mucho. Solo que no descansarán hasta recuperar lo que es suyo. No entendía nada. ¿Qué era lo suyo? ¿El dinero? El billete era legítimo. No se lo robé a nadie. Pero su advertencia me heló la sangre. Esa tarde, revisé los papeles de la lotería una y otra vez. Todo estaba en orden. Sin embargo, había algo raro. En el documento del pago, noté un sello diferente, con una firma apenas visible. Decía Fiscalía Nacional. ¿Por qué estaba eso ahí? Decidí ir al banco para pedir explicación, pero me negaron información. Asunto reservado, dijeron. Ahí supe que algo mucho más grande se escondía detrás de ese premio. Mientras tanto, Valentina notaba mi angustia. Andy, ¿te pasa algo? Nada, solo estoy cansado. No me mientas. Siempre que dices eso, es porque tienes miedo. Su madurez me desarmó. Me senté a su lado y le prometí que nada malo le pasaría. Pero en el fondo, no estaba tan seguro. Esa noche escuché pasos fuera de la casa. Salí con un palo en la mano, el corazón desbocado.
No vi a nadie, pero sobre la mesa del patio había otro sobre. Esta vez no era una nota. Era una foto. En la imagen aparecíamos Valentina y yo, saliendo del hostal el primer día que llegamos a Cartagena. Detrás, un hombre de chaqueta oscura miraba directo a la cámara. Y al reverso de la foto, una frase escrita con marcador rojo. No puedes protegerla para siempre. Me quedé helado. Miré hacia la oscuridad del patio, sintiendo que alguien nos vigilaba. En ese instante entendí que esto ya no era por dinero. Era personal. Y quien fuera que estuviera detrás, sabía exactamente dónde encontrarnos. Pasé la noche sin cerrar los ojos, mirando la foto una y otra vez. No era posible que alguien nos siguiera desde Bogotá. No conocía a nadie con tanto poder. Pero la presencia del sello de la fiscalía en los documentos me hacía pensar que el dinero que había recibido no era tan limpio como creí. A la mañana siguiente, decidí enfrentar a Julián. Dime la verdad, le exigí apenas entré a su bar. ¿Quiénes son esos hombres? Me miró fijo y suspiró. Uno de ellos se llama Cáceres, exagente. Dicen que trabaja para gente del gobierno. No sé más. Pero si te buscan, no es por un simple billete. Salí de allí con el alma helada. Cuando llegué a casa, Valentina estaba dibujando en la mesa, como si el mundo fuera un lugar seguro. Le sonreí, fingiendo calma. Andy, ¿cuándo vamos a ir al acuario? Preguntó con ilusión. Pronto, vale, muy pronto, mentí. Esa tarde revolví las cajas viejas que había traído desde Bogotá. Encontré una carpeta con papeles de mis padres. Entre ellos, un sobre amarillo con una nota escrita por mi padre antes de morir. Decía: si algún día pasa lo del billete, no confíes en nadie. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía saberlo? Dentro había una copia de una denuncia, irregularidades en sorteos de la Lotería Nacional, implicados funcionarios y empresas privadas. Y en la lista de denunciantes, el nombre de mi padre. De repente todo encajó. Él había trabajado en una imprenta del Estado y quizás descubrió algo sucio. Tal vez por eso lo silenciaron, y ese accidente que le costó la vida no fue tan casual. Me quedé helado. El premio que creí un milagro podía ser, en realidad, una trampa. ¿Y si el billete que compré era parte de esa red de corrupción? ¿Y si mi padre había intentado exponerlos y lo castigaron por eso? Decidí no contarle nada a Valentina. No podía cargarla con ese miedo. Pero ya no podía quedarme quieto. Esa noche, mientras ella dormía, escribí un correo anónimo a un periodista de Bogotá que investigaba casos de corrupción. Le envié copia de los documentos de mi padre y la foto que me dejaron. Minutos después recibí una respuesta. No por correo. Nos vemos mañana en persona. Es más grande de lo que imaginas. Apagué el celular y miré por la ventana. El mar estaba en calma, pero dentro de mí todo era tormenta. Entendí que si quería salvar a Valentina, tenía que descubrir la verdad. Aunque eso significara revivir los fantasmas que mataron a mis padres. Amaneció gris. Valentina aún dormía cuando salí de la casa con la mochila al hombro. El periodista había pedido que lo viera en un café cerca del centro histórico. Caminé con la sensación de que cada sombra me observaba. El dinero ya no me importaba. Lo único que quería era entender por qué mi vida se había convertido en un laberinto. El lugar era pequeño, con olor a café recién molido y madera vieja. Me senté junto a la ventana y esperé. A los pocos minutos entró un hombre de unos 40 años, barba corta, mirada inquieta. ¿Andrés?, preguntó. Asentí. Soy Camilo Duarte, periodista de El Horizonte. Recibí tus archivos. ¿Sabes lo que tienes entre manos? Le conté todo, la lotería, las amenazas, el sello de la fiscalía. Camilo me escuchó sin interrumpir. Luego apoyó los codos en la mesa y dijo en voz baja: tu padre trabajaba en la imprenta donde se fabricaban los billetes oficiales. Descubrió que algunos sorteos estaban amañados. El dinero de los premios terminaba en cuentas de políticos y empresarios. Lo que pocos saben es que antes de morir, él filtró una serie de números verdaderos a un contacto. Lo miré, confundido. ¿Quieres decir que el billete que compré era uno de esos? No se suponía que cayera en manos de alguien común. Por eso te están buscando. Ellos creen que tu padre te lo dejó a propósito. Sentí un vacío en el estómago.
Todo cobraba sentido, el accidente de mis padres, las llamadas, el carro negro. ¿Puedes ayudarnos?, pregunté. Sí, pero necesitas desaparecer un tiempo. Si te encuentran, no solo perderás el dinero, perderás a tu hermana. Esa frase me heló. Salí del café con la cabeza llena de ruido. En la esquina, juraría que vi el mismo carro negro doblando lentamente hacia la calle principal. Corrí sin mirar atrás, tomé un taxi y regresé a casa. Valentina estaba en la puerta, asustada. Unos hombres vinieron, me dijo. Dijeron que eran amigos tuyos del trabajo. La abracé con fuerza. Empaca tus cosas, vale. Nos vamos ahora mismo. Mientras ella guardaba su ropa, enterré el sobre con los papeles en el jardín, junto a una roca grande. Por si no alcanzábamos a escapar. El bus partió al atardecer, alejándonos del mar que ya no era refugio, sino amenaza. Apreté la mano de Valentina y juré en silencio que esta vez no volvería a correr. Iba a descubrir toda la verdad, aunque eso significara perderlo todo. El bus avanzaba por la carretera como si el tiempo se hubiera detenido. Valentina dormía recostada en mi hombro, y yo no podía dejar de mirar por la ventana, esperando ver ese carro negro aparecer en cualquier curva. Cada kilómetro que nos alejaba de Cartagena me daba alivio, y a la vez miedo. Mi plan era llegar a Medellín. Camilo, el periodista, me había escrito un mensaje antes de que apagara el teléfono. Te contactaré en 2 días. No uses tu nombre, no uses tu cuenta. Confía solo en mí. Guardé el celular y lo rompí en pedazos. El dinero lo llevaba en efectivo, escondido en la mochila de Valentina. Todo el resto lo dejé atrás. No quería rastros, no quería pasado. Llegamos a Medellín de madrugada. Conseguí una habitación en una pensión vieja, en un barrio tranquilo. Le dije al dueño que era profesor recién llegado. Valentina, medio dormida, solo alcanzó a decir: ¿Ya estamos seguros? Por ahora sí, vale. Los primeros días fueron tranquilos. Caminábamos por las calles empinadas, comíamos empanadas en las esquinas, y por un momento fingí que todo era normal. Pero la calma duró poco. Una tarde, cuando regresábamos del parque, noté a un hombre leyendo el periódico frente a la pensión. Tenía la misma postura que uno de los tipos que vi en Cartagena. Fingí no verlo, pero mi corazón empezó a latir más rápido. Esa noche esperé a que todos durmieran y salí por la parte trasera. Dejé una carta para el dueño del lugar, pagándole una semana por adelantado. Caminamos hasta la terminal y tomamos otro bus, esta vez hacia Manizales. En el camino, Valentina me miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué siempre nos estamos yendo? Tragué saliva. Porque a veces, para proteger a quien uno ama, hay que seguir moviéndose. Ella se quedó callada, mirando por la ventana. Entonces me di cuenta de que ya no era la niña que se reía frente al mar. Estaba creciendo a la fuerza, por culpa de un secreto que no eligió. Cuando llegamos a Manizales, me senté en una cafetería a revisar las noticias desde un computador público. En la portada de un medio nacional, leí el titular que me heló. Periodista Camilo Duarte desaparecido tras denunciar red de corrupción en la Lotería Nacional. Sentí que el mundo se derrumbaba. Cerré la página y respiré hondo. Si habían ido por él, pronto vendrían por mí. Pero esta vez, no pensaba correr. Esta vez, iba a contraatacar. No dormí en toda la noche. La noticia sobre Camilo me dio vueltas en la cabeza como un eco que no se apaga. Él era mi única conexión con la verdad, y si lo habían silenciado, significaba que lo que teníamos era mucho más grande de lo que imaginaba. Amaneció lloviendo. Valentina seguía dormida, abrazada a su peluche desgastado. La miré y sentí un nudo en el pecho. No podía seguir huyendo eternamente con una niña de 10 años a cuestas. Tenía que enfrentar a esos tipos, descubrir qué querían realmente. Decidí abrir el sobre que había enterrado en el jardín antes de irnos. Lo había traído conmigo por instinto. Dentro encontré papeles con sellos de la Lotería Nacional, correos impresos y, entre ellos, una lista de transferencias bancarias a nombres que no reconocía. Pero uno sí me llamó la atención: Julián Restrepo, actual director de la entidad. Lo busqué en internet. Su rostro me resultó familiar. Era el mismo hombre que había salido en las noticias días antes, entregando un premio simbólico en televisión. Un político sonriente, de esos que parecen intocables.
Me conecté desde un cibercafé y escribí un correo anónimo a varias redacciones. Tengo pruebas de corrupción dentro de la Lotería Nacional. Si algo me pasa, la verdad saldrá a la luz. Adjunté algunas imágenes de los documentos, sin revelar todo. Era mi seguro. Al salir, noté a un motociclista detenido frente al local. Fingía revisar su celular, pero su casco apuntaba justo hacia mí. Caminé sin mirar atrás, doblé por varias calles hasta perderlo de vista. Cuando llegué al cuarto, Valentina estaba asustada. ¿A dónde fuiste? A asegurar que nadie pueda hacernos daño, le respondí, aunque ni yo mismo lo creía. Esa noche, mientras la ciudad dormía, empecé a planear. Revisé las transferencias, marqué las conexiones y busqué una forma de exponerlos. Si lograba filtrar toda la información, tal vez alguien honesto la recogería. Pero sabía que, si daba un paso en falso, no habría vuelta atrás. Antes de apagar la luz, Valentina se acercó y me dijo en voz baja. Soñé con mamá. Me dijo que no tuviera miedo, que tú ibas a salvarnos. La abracé sin responder. Tal vez era solo un sueño, o una señal. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en correr. Pensé en luchar. Pasaron 3 días sin señales de respuesta a los correos. Empezaba a pensar que nadie los había tomado en serio, o peor, que ya sabían que provenían de mí. Valentina y yo apenas salíamos del cuarto, vivíamos con las cortinas cerradas, comiendo lo justo, respirando miedo. Esa mañana, mientras revisaba los documentos por última vez, el teléfono del cuarto sonó. Nadie tenía ese número. Dudé, pero contesté. ¿Andrés? Una voz femenina, tranquila, sonó del otro lado. Soy periodista. Vi tus correos. Necesito verte. ¿Dónde la conocí? Pregunté desconfiado. Conozco a Camilo Duarte, dijo. Antes de desaparecer, me envió una copia de todo. Sé quién eres. Colgué sin responder, pero mi corazón ya latía con fuerza. Si era verdad, podía ser la única aliada que quedaba. Si era mentira, una trampa. Aún así, decidí arriesgarme. Le pedí que nos viéramos en la plaza principal, a plena luz del día. Llegué con 1 hora de anticipación. Me senté en una banca y observé a la gente pasar. A los pocos minutos, apareció una mujer joven, cabello castaño, mirada firme. Se presentó como Laura Cifuentes, reportera independiente. No tenemos mucho tiempo, dijo, entregándome un sobre. Aquí están las pruebas que Camilo recopiló. Tú tienes lo que falta. Si combinamos la información, esto puede explotar en todos los medios. Revisé el contenido. Eran los mismos nombres, las mismas transferencias, pero con fechas más recientes. Todo cuadraba. Sin embargo, algo en su mirada me inquietó. ¿Cómo supiste que estaba en Manizales? Pregunté. Vaciló un segundo antes de responder. Ese silencio lo dijo todo. Intenté levantarme, pero 2 hombres se acercaron desde el fondo de la plaza. Laura susurró rápido. No te resistas, te van a matar si corres. Uno de ellos me tomó del brazo y dijo con una sonrisa helada. El señor Restrepo quiere hablar contigo, muchacho. Valentina estaba sola en el cuarto. Pensé en ella, en su miedo, en su inocencia. Mientras me empujaban hacia un carro negro estacionado en la esquina, comprendí que todo había sido una trampa. Laura bajó la mirada. No dijo nada. Quizás también la habían obligado. Dentro del carro, uno de los hombres me cubrió la cabeza con una capucha. Solo alcancé a escuchar una frase antes de que el motor arrancara. Te advertimos que no jugaras con los grandes, Andrés. Desperté con un dolor punzante en la cabeza. Estaba atado a una silla, en una bodega húmeda y sin ventanas. La luz amarilla de un bombillo colgante apenas me dejaba ver los rostros frente a mí. Uno de ellos era el de Julián Restrepo. Llevaba un traje impecable y una calma que daba miedo. Así que tú eres el hijo del señor Morales, dijo, encendiendo un cigarrillo. Igual de terco que tu padre. Lo mataron ustedes, ¿cierto? Le solté con rabia. Restrepo sonrió. Tu padre no entendió que hay cosas que deben quedarse en silencio. Y tú, con tu suerte de lotería, tocaste un premio que no era tuyo. Sentí el estómago retorcerse. Habían matado a mis padres por no ceder, y ahora venían por mí. ¿Qué quieren? Pregunté.
Solo el sobrecompleto y tus claves bancarias. Luego te dejaremos ir con tu hermanita. Mentía. Lo veía en sus ojos. Pero no tenía elección. Con voz temblorosa le di una dirección falsa, una donde nunca encontrarían los documentos reales. Los había dejado escondidos en un lugar donde nadie miraría, dentro del peluche viejo de Valentina. Horas después me arrojaron a una carretera, golpeado pero vivo. No sé por qué me dejaron. Tal vez creyeron que no tenía fuerzas para seguir. Caminé hasta que amaneció y un campesino me llevó al pueblo más cercano. Desde un teléfono público, llamé al único número que recordaba, el de Laura. Te debo una disculpa, me dijo con la voz quebrada. Me obligaron, pero logré enviar toda la información antes de que te atraparan. Está en manos de varios medios. Esa noticia me devolvió el aire. Semanas después, los titulares lo confirmaron. Caen funcionarios de la Lotería Nacional por red de corrupción y lavado de activos. Restrepo fue capturado intentando huir del país. Volvimos a Cartagena. Compré una pequeña casa cerca del mar, donde todo empezó. Valentina ya no soñaba con miedo. Jugaba en la arena mientras yo la observaba desde el balcón. A veces me preguntan si valió la pena perderlo todo. Siempre respondo lo mismo. La verdad duele, pero también libera. El dinero se gasta, la fama se olvida. Pero dormir tranquilo, sabiendo que tu conciencia está limpia, eso sí que no tiene precio. Esa noche, mientras el sol se hundía en el horizonte, Valentina me abrazó y dijo sonriendo: ¿Ahora sí somos ricos? La miré y respondí: Sí, pero no por el dinero, sino porque seguimos vivos.